Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, el programa semanal de Diario de Cuba. Cada vez vemos más imágenes de niños cubanos trabajando para ayudar en casa, pidiendo limosnas en la calle o víctimas de la violencia familiar. Un informe de UNICEF indica que el 41% de los niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años fueron sometidos a algún método violento de disciplina, el 29% a agresión psicológica y el 33% a castigo físico. Pobreza y maltrato infantil en Cuba. Nadie es feliz aquí. Hoy analizaremos este tema con Iliana Álvarez, directora del Observatorio de la revista Las Tensas, y Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Gracias a ambos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Mi nombre es Jenny Elcay Mendoza, madre de 6 niños. Estoy aquí en esta vivienda que tuve que ocuparla por necesidad de falta de atención. Estoy desprotegida ante todo porque no recibo ningún tipo de ayuda por los trabajadores sociales ni por ningún vínculo gubernamental. La vivienda está en pésimas condiciones, todos los palos están podridos al punto de caer, donde dificultan probabilidades hasta de accidentes para mis propios hijos, donde me acerco y la persona no me da ningún tipo de respuesta, ningún tipo de ayuda. Estoy en condiciones pésimas de necesidades de vida, con 6 niños y con 6 niños que todos tienen patologías, niños que son enfermos, un niño que tiene incluso que ir hasta un salón de operación porque tiene catarata congénita de los ojos, estrabismo y retina rota. Una niña con atrofia de un ojo que necesita un lente que no me ve de un ojo derecho. Esta niña tiene catarata congénita también. Este niño que está aquí sufre con insuficiencia renal y sin ningún tipo de atención aquí. Y madre sola aquí con mis hijos. Y esperando que yo sé que algún día alguna mano buena llegará. También tengo mi madre también enferma, mi hermano un preso político, Gino García, está en Ciudad Habana. Se nos dificulta la visita de ir a verlo. Hace más de 3 años que yo no veo a mi hermano, con un sufrimiento fuerte para mí. Y así. Manuel Cuesta Morúa, los informes independientes mencionan las realidades de niños y Cuba como muy preocupantes. Tú, como investigador social y activista, ¿con cuáles realidades te estás encontrando en estos últimos meses? Al observar a niños y ancianos en Cuba hoy, en La Habana, donde transito y uno ve por las redes sociales, uno se topa con lo que no quiere ver, sobre todo por la extrema sensibilidad que supone la condición anciana de las personas y al mismo tiempo la tierna y al mismo tiempo sensible mirada que uno tiene con los niños, ¿no? Y esa cercanía, y ver que no hay, voy a decirlo con una metáfora quizás algo dura, pero no hay féretros para enterrar a los ancianos y no hay cunas donde mecer a los niños, ¿no? Yo creo que eso encierra la realidad de la ancianidad y de la niñez en Cuba en sentido general, la mayoría. Uno los ve en las calles, a los ancianos, aquellos que aportaron muchísimo a lo que todavía persisten en llamar Revolución Cubana, pues uno los ve vagando por las calles, pidiendo dinero y tratando de comer y de resistir el día, ¿no? Una amiga mía suele utilizar un concepto que me parece mucho más interesante y que uno lo nota en las personas ancianas de la tercera y cuarta edad en Cuba, y es el concepto de sostenerse, no sobrevivir. Sobrevivir supone tener acumulado lo mínimo para poder reproducir el día a día. Sostenerse supone vivir solo el día, y en esa realidad están muchos ancianos. Los niños, ni qué decir, uno lo ve a través de los padres, ¿no? Uno se encuentra niños ya en la calle mendigando, trabajando, lo cual se supone
que está penado en la ley, pero uno encuentra niños trabajando, limpiando espejos, limpiando cristales, limpiando parabrisas, pidiendo y también ejerciendo algo de violencia. Es duro lo que estamos viendo y sobre todo la impotencia que revela hoy, que se refleja justamente cuando uno no tiene las soluciones concretas en la mano. Hay que trabajar duro, eso lo estamos haciendo los activistas en distintos proyectos, lo estamos haciendo en el Consejo. José Daniel estaba haciendo una labor grandísima en esa dirección, pero aquí nos topamos con el hecho de la relación que todavía sostiene el gobierno con la sociedad civil cubana y con los esfuerzos y las alternativas que nacen de la sociedad civil cubana. Como el perro telano, no provee, pero no deja que los demás provean. Y esa es la realidad dura en la que nos estamos confrontando. Hay que trabajar, hay que seguir sensibilizando y de alguna manera hay que buscar los caminos para solucionar definitivamente esta situación. Ileana Álvarez, ¿cómo se ha agravado este tema en los últimos meses, sobre todo en el caso de los niños? Ahora es que se ha visibilizado mucho más gracias a las redes sociales, gracias a los influencers, a las propias madres que exponen la situación de vulnerabilidad en que están, de miseria y de pobreza extremas en que viven ellas y sus hijos. Pero es algo que viene ya calando a la sociedad cubana desde hace muchos años. Incluso hay zonas que no están todavía lo suficientemente visibilizadas porque ahí no llega el internet y no llegan las denuncias como quisiéramos que llegaran, que son las zonas de los entornos rurales. Esos lugares, la pobreza en que viven los niños, las condiciones infrahumanas con falta de lo más mínimo para sobrevivir, realmente no están lo suficientemente visibilizadas. Entonces es algún problema estructural y la causa, quiero dejarla de primera bien claro, es el sistema que tenemos. Es un sistema que ha fallado a todos y ha fallado principalmente al futuro, porque esos son los niños del futuro. Por supuesto, los problemas que afectan a la infancia en Cuba son múltiples, pero el primero es el político. Es un sistema que provoca toda esta crisis. Está también el impacto de la crisis económica, social, la calidad de la salud, la educación, la falta de una atención psicológica, la falta de espacios adecuados para el desarrollo emocional y cognitivo de la infancia, no más que ver los estados en que están las escuelas, los centros deportivos. ¿Ustedes creen que puede desarrollarse una vida plena, la vida de unos niños en esos lugares que por sí mismos son lugares y espacios que enfrentan una precariedad tremenda? Además, yo siempre he dicho que una de las mayores violencias que enfrentan los niños es la excesiva ideologización de la educación en Cuba. Esto provoca toda una serie de males. Provoca que ese niño que se está educando bajo el lema nada menos y que está siendo violentado, porque todos nosotros hemos sido violentados bajo ese lema, que hemos sido obligados a decir, seremos como el Che, sin saber quién era el Che. Hoy sabemos, por supuesto, quién era ese hombre. Y bajo ese, diríamos, prototipo se ha ejercido la educación en Cuba. Una educación que además tiene líderes que, entre comillas, son el antiejemplo, diríamos nosotros, para crear generaciones libres, generaciones con una capacidad de ejercicio crítico. Entonces, todo esto nos va lastrando en todos los sentidos. Da pena, da mucho dolor, conmueve mucho ver las imágenes que últimamente se están viendo en las redes sociales y que algunos medios independientes han puesto en evidencia en sus páginas. Duele mucho, sobre todo porque uno queda, como dice Morúa, impotente, porque sabes que el Estado cubano no va a proteger a esos infantes de la violencia. Diario de Cuba me ha demostrado una gran calidad, profesionalismo, confianza en lo que hacen. Ha sido voz de los que no tienen voz dentro de la isla. Apoya Diario de Cuba y no estás apoyando solo al presente, sino también al futuro de la sociedad cubana. Y la prensa cubana independiente es de los pilares de la democracia que intentamos hacer, que intentamos crear en Cuba.
Si eres lector de Diario de Cuba y resides fuera de la isla, te pido una contribución. No hay cantidad pequeña. El precio de un café allá donde vives. Esa ayuda es vital para nosotros, para seguir llevando información a una Cuba que, sin duda, pronto será libre. Cuesta Morúa, se acaba de aprobar un nuevo código de la niñez y la infancia con muchísima ideología incluida. Ya lo mencionaba Eliana. ¿Qué problemas va a resolver esto, si es que alguno? Como el código de familia, una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es justamente lo que sucede en la realidad, para bien y para mal. En este caso concreto hay cierto anacronismo del gobierno en insistir en la ideología, en la formación, en lo patriótico. Hay cierto anacronismo porque estamos frente a una generación que lo primero que hace cuando empieza a utilizar la razón es enfrentarse a un teléfono. Es enfrentarse a un teléfono y tomarle cariño a un teléfono. De hecho, en Cuba no existe ya la práctica que de alguna manera se está aplicando en naciones avanzadas de limitar el acceso de los niños a los medios digitales, a la internet. En Cuba eso no existe. Y ahí es donde está el anacronismo, porque desde que van creciendo, los niños se enfrentan a una diversidad inmensa de información. Muñequitos de toda naturaleza, de todos los países, de Cuba. Imitación, que es una de las cosas que más agrava la formación de la niñez, porque desde pequeños se está imitando a los adultos. En Cuba eso es un problema serio en la formación que estamos teniendo. Y ahí, en medio de esa realidad, el gobierno intenta ideologizar a los niños, poner más énfasis en la ideologización que en la protección de los derechos de la niñez y en los incentivos que son necesarios crear. Eso es un reflejo más, revela definitivamente con claridad ese divorcio que deliberadamente el gobierno abre con la sociedad, porque ellos no desconocen cuál es la realidad del país, la realidad de la familia. Pero hay un intento de recuperar el control sobre la niñez y la juventud desde el punto de vista ideológico, porque supuestamente eso debe garantizar la continuidad de su proyecto político. Pero lo hacen de una manera que no va a responder ni siquiera a los intereses y sí puede atrofiar la formación de los jóvenes, de los niños. Por eso lo importante es poner énfasis en lo sucesivo, y hay una oportunidad grandísima de eso, poner énfasis en la protección de los derechos de la niñez. Hay proyectos muy interesantes en esa dirección. Hay un proyecto que nosotros animamos desde el Consejo para la Transición que se llama Campos Girasol, que busca justamente esto, es decir, la modernización, la formación en los valores que deben corresponder a la infancia, a la niñez, a la juventud, y en proteger justamente los derechos y formarlos en las ideas modernas que merece tener Cuba en el presente y hacia el futuro también. Iliana, sobra ideología y parece faltar muchísima educación formal y formación en valores universales en el caso de Cuba. ¿Cómo se resuelven estos temas en otros países? Bueno, realmente la educación no puede ser propaganda, no puede estar aliada a una ideología, ni a un partido, ni nada de eso. La educación tiene que ser un método, un medio para se forme una infancia realmente libre en todos los sentidos, libres y sobre todo en reconocer los derechos humanos, los derechos que ellas tienen y en empatía, en solidaridad, en valores que en Cuba desgraciadamente se han perdido mucho. Y se ha perdido precisamente porque tenemos a un partido único que ha implementado en la educación del país que los únicos valores son las de ese partido comunista. Y hoy sabemos claramente cuáles son los valores del Partido Comunista, donde no se refuerza la libertad de pensamiento, no se puede realmente crear a un sujeto, a una persona libre. En Cuba realmente los niños tienen una educación muy propagandística, muy ideologizada y que lo que provoca es realmente una alteración de esa educación que nunca va a ser positiva. Yo pienso que, subrayando las cuestiones del código, hay una brecha enorme
entre lo que es el código como tal y la implementación de ese código. En Cuba, por ejemplo, últimamente se han subido a determinados training. Pasa con el caso de la violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia de género, y realmente, como toda la mayoría de las veces, instrumentalizan estas leyes, instrumentalizan estas causas para decir y lavar la cara al régimen de que está adelante en las leyes. Pero hay una brecha enorme entre esas leyes y esa implementación. Hoy sabemos, por ejemplo, que no están claros en ese código de qué manera se va a proteger realmente a los niños de las drogas, se va a proteger de la violencia, de la ciberacoso, de otros tipos de violencias que están en la calle, de la pobreza. Es decir, cómo se va a implementar, cómo se va a instrumentalizar todos esos nuevos, diríamos, aspectos que se han incluido en el nuevo código. ¿De qué manera se va a reforzar que no se diga que la educación debe ser disciplinada, es decir, que la disciplina debe estar en cualquier tipo de educación de una manera violenta, como ocurre en nuestra realidad? 2 días antes de que se anunciara por el gobierno este código con bombos y platillos, se publicó la muerte a golpes de un niño de 2 años de manos de unos padres jóvenes. Fue algo terrible, algo que conmocionó a toda la ciudadanía. Algo está fallando en la sociedad cuando ese tipo de cosas está sucediendo, y es algo que implica a una cantidad enorme de factores. No es solamente, por supuesto, yo creo que es la principal causa, ese sistema, pero hay otras múltiples causas. Las causas también están en la propia comunidad, en la propia vida familiar. ¿Qué ha pasado que la comunidad no pudo alertar? ¿Se pudo salvar o no se pudo salvar ese niño de esa muerte? Uno se pregunta. Es decir, que hay tantas cosas que se han debilitado dentro del tejido social en Cuba que tú te das cuenta que los más vulnerables, en este caso los niños, son los que más van a sufrir las causas de esta descomposición del tejido social en la sociedad cubana. Cuesta Morúa, según UNICEF, el 41% de los niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años fueron sometidos a algún método violento de disciplina, el 29% a agresión psicológica y el 33% a castigo físico. ¿Qué debe ir primero y qué es más difícil? ¿Un cambio legal o un cambio de mentalidad en la sociedad cubana? Uno de los problemas justamente que no está atendiendo debidamente y que no aparece con la claridad necesaria en el código de la niñez, el código de la juventud, es el tema de la violencia, ¿no? Esos datos que apuntan, lo está diciendo la UNICEF, que por cierto, nosotros sabemos que los organismos internacionales asociados a las Naciones Unidas tienen una relación bien tierna, bien dulce con el gobierno cubano. La UNICEF no deja de formar parte de esto, sin embargo se han obligado a reconocer este dilema y este fenómeno, sobre todo que está asociado a los nuevos entornos culturales en los que se van creando, y van creciendo los niños y los jóvenes, que son entornos culturales violentos, de la estética, de la música, desde los comportamientos aplaudidos en las comunidades, todo invitan a la violencia. Y por eso estamos viendo este fenómeno de la violencia hacia los niños por parte de los padres, porque las nuevas generaciones de padres se formaron también en un clima en el que aquellos valores de convivencia y de formación de los niños y los jóvenes a partir de la tolerancia, del respeto, de la formación y de la educación, de tratar de sacar adelante a los hijos a partir del conocimiento, y eso genera también un comportamiento de otra manera y un acercamiento distinto de la familia hacia sus hijos. Si tú quieres que tu hijo estudie, no puedes estarle entrando a golpe todos los días, porque es una contradicción probablemente en los términos. Esos valores no están no se puede totalizar, pero sí se puede establecer una tendencia casi mayoritaria, sobre todo en las comunidades, de las familias formadas en la violencia, y eso es lo que se transmite a los niños, definitivamente. Por eso, en el proyecto que nosotros anunciamos contra la violencia, que llamamos Chanti, hay elementos básicos de formación en la comunidad contra la violencia que se hace con los niños. Y ahora tuvimos un último caso de
la normalización de esa violencia cuando un padrastro castiga a su hijastro justamente por alguna razón que le contrarió y utilizó la violencia desmedida. Pero esto no es más que el extremo, la consecuencia fatal de un comportamiento normalizado que reflejan estos datos. Y el gobierno, en vez de trabajar en valores, está trabajando en ideología. Una ideología que, por cierto, alimenta la violencia, porque sabemos perfectamente bien que la base fundamental de la ideología cubana está fundamentada en el ejercicio de la violencia social y de la violencia institucional. En eso están formados los niños y por esa razón la violencia de los padres contra ellos pues es casi normal. Hay que trabajar duro por lo contrario. Iliana, el Observatorio de Alas Tensas habla de métodos autoritarios en la educación familiar de los niños en Cuba. ¿Cuáles serían las causas por las que en Cuba no se abren paso a otros métodos alternativos? Bueno, Morúa hablaba de uno, que precisamente el sistema es en sí violento. Es decir, el sistema es estructuralmente violento. Y entonces esto permea todos los aspectos y todas las esferas de la sociedad. Hay que abrirse a métodos de no violencia. Pero, como decía Morúa, no pasa en la educación. Hay que tratar que esa educación sea una educación fraguada en métodos que están en nuestra propia tradición cultural, fraguada en la manera que, por ejemplo, José Martí concebía que debía educarse a los niños y las niñas, en el humanismo, en la inclusión, en la solidaridad, en la empatía, tejer alianzas, tejer redes de apoyo y de ayuda. En Cuba yo veo una ciudadanía que a veces, desgraciadamente, no siempre, porque no me gusta ser absoluta, pero desgraciadamente a veces vira la cara ante la violencia intrafamiliar y ante la violencia de género, como si eso no les importara. Es decir, no existen mecanismos efectivos para que esa sociedad esté educada, primero los mayores, en educar a sus hijos en esa cultura de la no violencia. Desgraciadamente, el Partido Comunista en sí mismo ha sido siempre violento y ahí no es posible otro tipo de organización que esté en contra de ellos. Hay que tratar de todos los medios de buscar las brechas porque está en juego el futuro de la patria. Esas personas de hoy en día son las personas de mañana y por tanto tienen que ver más allá de la violencia que está en las redes, de la violencia que está en los teléfonos de ellos, que está en las calles. Tienen que educarse esta familia, pensar que la educación de los hijos tiene que ser prioritaria, tiene que basarse en el amor, en la empatía, en la solidaridad, en valores que son permanentes, que son el humanismo simplemente, en creer que la libertad va a traer consigo todos los demás valores, porque la libertad, si es una libertad bien concebida, como decía Martín, una libertad con el bien de todos, para todos, es decir, esa libertad realmente va a hacer cambios profundos dentro de la educación y dentro del mundo familiar que ahora mismo está coaccionado sobre todo y estresado por tratar de sobrevivir, de llevar el alimento y la medicina a quienes lo necesitan. Alas Tensas ha llamado la atención sobre esto en los últimos tiempos porque todo tiene relación, todo se interconecta, todo tiene causas estructurales y multifactoriales. Por tanto, toda la sociedad de alguna manera tiene que ayudar a que esto no siga aumentando y no siga creciendo porque lo vamos a lamentar. Nos va a costar más trabajo volver a reconstruir ese país o construir ese país que todos deseamos, un futuro para esos niños y niñas que ahora mismo están sufriendo y que no tienen dónde jugar, que no tienen un sistema de salud, ni educativo, ni una casa, ni una luz, ni unos muñequitos que ver en la televisión porque apenas tienen corriente. Esos niños que ahora mismo están sufriendo y que es el dolor de todas las personas que lo ven, que lo miran. Y por supuesto los padres y las madres, los primeros. Antes de finalizar, veamos el análisis legal de la abogada Maylin Fernández sobre este tema. La grave crisis económica y social ha impactado en todas las esferas de la vida de los cubanos y las cubanas. Y por supuesto los grupos vulnerables, entre ellos los niños y los adolescentes, pues se llevan la peor parte. El otro tema del maltrato infantil y por qué tampoco el Código de la Niñez lo va a resolver es porque en primer lugar el maltrato en Cuba no es un hecho aislado, ni es un hecho nuevo. Es es un problema estructural y es un problema cultural de los cubanos, de la sociedad patriarcal, de la sociedad
machista que no es de ahora, que se ha traspasado de generaciones en generaciones. Y la solución no es únicamente castigar al culpable, como existe o como ha propuesto el Código de la Niñez y está refrendado en el Código Penal de delitos para quienes utilicen a los niños o los adolescentes para la comisión de delitos, para que los utilice para la prostitución, utilice para otros hechos que puedan constituir un delito. El tema de los niños y de la protección real de la niñez en Cuba necesita una transformación profunda, y es una transformación que parte de la manera en que los cubanos y las cubanas concebimos la crianza. La familia no puede tener una licencia, digamos, para maltratar a los niños bajo el pretexto de una educación o de que los están educando. Desde el punto de vista institucional, urge incorporar enfoques de respeto, enfoques de acompañamiento, y la prevención empieza por la educación, no por el castigo. Empieza por políticas públicas que realmente apuesten por el bienestar emocional de la infancia, y con una sociedad que no tolere más la violencia bajo el pretexto de disciplina o bajo el pretexto de educación. Hasta aquí el programa de hoy, gracias a Ileana Álvarez, directora del Observatorio de la revista A las Tensas, y a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.